Son las 8:11 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de ir a la pausa, pero también muy temprano cuando hacía los comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios Julio Guzmán. Como ustedes saben, él fue candidato a la presidencia de la República en el proceso anterior. Él lidera, es parte, es el promotor, el que está impulsando el Partido Morado, que yo he comentado en otra oportunidad aquí en el programa, que como viajo mucho, me encuentro con los moraditos en todos lados, haciendo diligentemente el trabajo ahora de recoger la firma suficiente para inscribirse. Debo decir algo más sobre Julio Guzmán, agradeciéndole por supuesto su presencia, y además no es una cosa que lo diga porque está acá, lo he dicho antes también en medio del proceso electoral anterior. Yo creo que lo sacaron del proceso electoral anterior y digamos, yendo en contra de un principio fundamental que tiene que ver con la participación ciudadana, y para que vean que el haberlo sacado era tan significativo que digo, él podría haber estado en este momento como presidente de la República. O sea, era así de importante por la acogida que tuvo en su momento su campaña y digamos el despliegue que él desarrolló. Señor Julio Guzmán, gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Glatzer. Gracias por haber venido esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. He estado viajando muchísimo y acabamos de terminar nuestra segunda cumbre morada, que es la Asamblea Nacional Partidaria. Sí. Entonces, como comprenderás, estoy increíblemente contento con los resultados de un trabajo tan intenso en el último año y medio. Ahora, he visto en Caretas una nota sobre este congreso, pero no me voy a referir a la nota, sino a la fotografía. Es decir, 1000 personas han participado de este encuentro. 1100. 1100. Sí. Y que vienen de todo el país. ¿Y quiénes son? A ver, las 1100 personas no son solo los militantes, son los representantes, es decir, las autoridades de todas nuestras bases a nivel nacional. Recuerda que yo he visitado 96 provincias en los últimos 18 meses y eso nos ha permitido a nosotros ensamblar una organización a nivel nacional muy amplia. El día de hoy nuestros militantes llegan casi a los 7000 y eso es sobre la base de un trabajo de organización. ¿Qué significa eso? En las giras, cuando uno se va provincia por provincia, tiene que motivar a los simpatizantes para convertirlos de simpatizantes a militantes, compartir también una ideología. Nosotros tenemos un programa de formación política en donde formamos en cursos que duran 3 meses sobre la ideología republicana y lo que significa la visión. Entonces, cuando la gente encuentra a los moraditos como tú en distintas provincias, en distintos lugares y que tienen el mismo rollo, o sea, que te dicen lo mismo, es porque atrás hay un trabajo de formación política. Ahora, eso es una cosa que a mí me ha sorprendido positivamente en el sentido siguiente. Yo me he encontrado muchas veces con gente que recoge firmas para distintos partidos. Lo que resulta absurdo para mí es solo que puedes firmar por uno y no firmar por varios. Debería uno poder firmar por varios para tener, digamos, una vitrina mayor. Pero en fin. Y uno se da cuenta muy rápidamente cuando el que te está pidiendo la firma es alguien que han contratado para que recoja firmas. Por el discurso que tiene, que es, digamos, más práctico, firma acá, mi candidato, te regalan algo. Pero en cambio, en el caso de algunos chicos que yo he visto que están en el Partido Morado, hay como una convicción y toda una explicación en torno al sentido de por qué firmar, no tanto promoviendo un candidato, sino promoviendo una agrupación, una lógica distinta de partido político. ¿Eso es resultado de qué? ¿De estas capacitaciones? Eso es resultado de dos cosas. Primero, de un trabajo intenso en formación política. Al día de hoy, nosotros tenemos 850 militantes graduados de nuestro primer curso básico. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuál es el curso? ¿En qué consiste? Nuestro programa de formación política tiene 3 programas, que cada uno dura 3 meses. El primer programa es un programa básico, en donde se enseñan temas de democracia, de república y de ideología morada, de nuestra narrativa morada, de lo que pasó y cómo entramos en política. El segundo curso el segundo programa de 3 meses es de gestión pública. Es como preparamos a nuestros militantes para que entiendan cuál es la lógica del Estado. Y el tercer programa es ya para la preparación de candidatos a elección popular, entre ellos congresistas, porque todos nuestros candidatos al Congreso, todos van a ser capacitados y formados. Entonces, ahora estamos en la primera etapa, en el primer programa, que ya está en su 4ª versión. Y luego de 4 programas de la versión 1, hemos logrado 850 graduados. Cada programa, hacen esos graduados una vez que terminan, digamos, pasando este curso? ¿A qué se dedican dentro del partido? Hacen vida política dentro del partido. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, activan con organizaciones distritales o provinciales, sindicatos, colectivos, conversan, dialogan, tratan de crear alianzas, pero lo más importante, Glatzer, es que se crea una identidad. ¿Qué es lo que necesitamos? El Perú, para salir adelante, necesita un partido político
político de verdad, no caudillajes o populismos. Y eso significa trabajar duro en la organización y sobre todo en la visión común. Siempre ponemos esta metáfora, que una pared es sólida no solamente por los ladrillos, sino por el cemento que las une. El cemento es nuestra ideología, es nuestra forma de pensar. Entonces, este trabajo va a ser permanente y continuo durante los años. El Partido Morado no solo ha sido creado para ganar una elección, sino también para gobernar bien, pero además para quedarse en la vida política. Ahora, ¿no va a ser el Partido Morado el partido de Julio Guzmán, en el sentido de que se construye a, digamos, la medida de un candidato que generó expectativa en una campaña anterior y que no le fue bien, por cosas que vamos a conversar ahora, y que ahora insiste para él ser el candidato, y si no le va bien, seguramente, como va a ser dueño de ese partido, él va a ser el candidato de siempre? Mira, lo primero son las evidencias, ¿no? Nuestro partido no tiene mis iniciales, ni mucho menos, y no tiene ningún tipo de simbología que tenga que ver con el señor Julio Guzmán. Segundo, el trabajo intenso. Si nosotros estuviéramos interesados solo en un vehículo electoral, entonces no haríamos todo el esfuerzo de recorrer el país, de crear comités provinciales, de crear programas de formación política. Hoy día, además, tenemos un programa de filtros, que es todos nuestros militantes están siendo filtrados en temas policiales, judiciales, y al día de hoy tenemos 400 militantes ya filtrados. Ningún colectivo haría todo esto si su intención es simplemente llevar a una persona al poder. Se ahorraría todo esto y haría como los demás, que es simplemente sacar a gente a sacar firmas, obtener un registro y postular. Ahora, pero digamos, uno podría preguntarse también si es que por más intención que se tenga de que esa sea la conclusión de todo este trabajo, no termine siendo también algo que no se condía con eso, en el sentido de, por ejemplo, el fujimorismo. Keiko Fujimori perdió la elección anterior y efectivamente, después de que perdió la elección, no la última, sino la anterior, decidió también viajar por todo el país o por distintas zonas del país para formar un partido. Pero uno, cuando ve lo que terminó siendo ese partido, sin Keiko Fujimori no existe, o sin un Fujimori no existe. Entonces, la relación que uno hace es, dijo en su momento, Keiko Fujimori ha hecho su trabajo de ir a las regiones y Guzmán lo está haciendo, pero en el caso de Keiko Fujimori el ejemplo es que ella, para que ella se consolide como candidata y para que ella maneje como está manejando el partido. Hay una gran diferencia. ¿Cuál? Si bien es cierto, hay una similitud, que es el recorrer el país a ese nivel de profundidad como lo estamos haciendo, y yo sí reconozco que hay un paralelo entre Fuerza Popular y el Partido Morado. Sin embargo, sí hay una gran diferencia de fondo. ¿Cuál? La ideología, la visión común. Cuando tú vas a una provincia y ves a un militante de otro partido, Fuerza Popular, y le preguntas ¿cuál es la ideología del fujimorismo? No te vas a saber responder porque no la tienen. Es más, hace semanas, algunos miembros del fujimorismo dijeron que se iban a reunir justamente para hablar de la ideología, porque no existe, no hay una visión de país. Los partidos políticos necesitan tener una visión común, pero no para los próximos 5 años, sino para los próximos 30 años. Si el fujimorismo no es una agrupación que tiene una ideología, que une a un fujimorismo que, digamos, no es una ficción, tiene una mayoría muy fuerte y prepotente en el Congreso y, digamos, hace lo que no pudo hacer a pesar de, o hace lo que no debió hacer a pesar de que perdió las elecciones, que es, digamos, presionar para que se gobierne en la dirección que ellos quieren. Yo creo que el fujimorismo es un archipiélago de intereses particulares. No es ni siquiera una isla, es un archipiélago de intereses particulares. ¿Qué busca qué? Que busca llegar al poder justamente para defender sus agendas, pero sus agendas inmediatas, Glatzer. No es para defender una agenda de visión de largo plazo. ¿Qué de lo que usted ha visto en este momento que defiende el fujimorismo da cuenta de que están empeñados a intereses que los apoyaron en la campaña? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, hay 3 valores republicanos que nosotros consideramos que deben de ser las prioridades nacionales en los próximos 50 años, y ahí Fuerza Popular está mostrando una incoherencia, inconsistencia tremenda. La primera, la defensa de la democracia, en donde la reforma electoral está siendo mal manejada. Tenemos iniciativas aisladas, incoherentes, que no tocan los temas de fondo para fortalecer a los partidos. Ahora, pero participar en la democracia no te hace demócrata automáticamente, en el sentido de tener un partido, tener una agrupación y tener una representación, ¿o hay, usted cree, algún nivel de desentendimiento, desvinculación con algún fundamento central de la democracia en el fujimorismo? Digo. Sí, si me permites desarrollar esta idea. Entonces, en primer lugar, una gran inconsistencia de
de la defensa de la democracia a través de una reforma política y electoral que no ataca los temas de fondo y más bien son iniciativas dispersas para beneficiarse a ellos mismos. Por ejemplo, un ejemplo nada más es esta ley que sigue permitiendo las dádivas. Después, esa falta de decisión para comenzar a regular los temas de financiamiento y la corrupción dentro de los partidos. Pero el segundo gran tema es la lucha contra la corrupción. Vemos como el fujimorismo en el Congreso está participando de un circo, tratando con guantes de oro a la gente que le cae bien y a otra no, y la verdad es que dando ninguna garantía a los peruanos para saber la verdad. Los conflictos de interés que hay en la Comisión Lavajato entre los que investigan y los investigadores son pues tremendas, y creen que los peruanos no nos damos cuenta. Eso es lo peor de todo, que creen que nosotros simplemente no nos damos cuenta que estamos en otra, pero los peruanos sí se dan cuenta. La gran mayoría de ellos los detesta y no quiere saber nada. Y el tercer punto, si me permites, es el tema educativo. Que hay, dicen que apuestan por la reforma, que los niños son importantes, los jóvenes. Y mira lo primero que hacen, tratar de tumbarse a la ley universitaria, tratar de tumbarse a la SUNEDU. Es decir, estos tres temas, democracia, lucha contra la corrupción y educación, la oposición irracional, resentida, revanchista, está siendo absolutamente inconsistente con estos valores que los peruanos queremos sacar adelante. Ahora, pero es una inconsistencia producto de, digamos, de solo el no compromiso con esos temas, o de alguna manera porque ya los temas los interpelan directamente y porque en realidad tienen mucho que decir y explicar en esos aspectos que usted ha mencionado. Ellos más bien defienden otros intereses. Yo creo que es una combinación de varias cosas. La primera es que no tienen norte. Y cuando tú no tienes norte, ¿qué estás mirando? Tu ombligo. Y el ombligo es quedarse en el presente, es quedarse en lo inmediato. Lo segundo es esta confluencia de intereses privados creados que hay en todo el fujimorismo, y donde más bien lo que se priorizan son los intereses de clubes, pero no de los de la nación. Y lo tercero es lo que tú acabas de decir, de que si yo te mantengo a ti preocupado o atendido en otros temas, entonces la gente no pone atención en los temas de fondo. Y ahorita el tema de fondo es que hay una investigación de Lavajato que involucra a muchísimos actores políticos, y los peruanos queremos saber quiénes están involucrados. Sí, y eso voy a entrar ahora en el detalle del caso de Lavallato, porque usted ha dicho que, y voy a entrarle a la pregunta sobre otro tema que no mencionó, pero que entiendo tiene que ver con lo que usted ha dicho, la falta de voluntad por hacer una reforma de fondo en el ámbito político. Y es que, y la pregunta es muy directa, ¿usted cree que quienes lo sacaron del proceso electoral anterior ahora no quieren que entre en el siguiente? Es decir, que hay una clara voluntad de excluir a quienes podían ser una alternativa importante en los 2021 a propósito de lo que legalmente quieren hacer en el Congreso. Absolutamente. Y tú comenzaste la entrevista diciendo que a nosotros nos excluyeron. Yo añadiría, y ahora también nos quieren excluir, y van a crear un clima de ilegitimidad a 3 años y medio antes de las elecciones, y lo que están haciendo ahora son los manotazos de ahogado, porque están absolutamente desesperados. Están desesperados porque mira las encuestas, la gente los detesta, los odia. La gente ha llegado a tal punto que ni siquiera quieren que aparezcan en las encuestas de popularidad. O sea, a ese nivel de odio se ha llegado con la clase política tradicional. Y ahora, como no pueden ganar en la cancha, entonces están tratando las triquiñuelas y las leguleyadas para en mesa tratar de sacar a candidatos. Ojo, y yo no quiero hablar solo por el Partido Morado. Sí, es verdad. Quiero hablar también por otras opciones. Sí. Porque ser demócrata no solo significa defender tus intereses, sino también lo de los demás que también quieren participar. No como otros que cuando nos excluyeron se hicieron los locos y no dijeron nada y fueron tan cómplices como los demás por lo que se hizo con nosotros. Entonces yo quiero simplemente puntualizar esto. Y la manipulación que están haciendo de los peruanos diciéndoles que esta iniciativa de los 3 años, es decir, que necesitas mínimo de 3 años para participar, que es para fortalecer los partidos políticos. ¿Qué tal manipulación? Si no es eso, ¿para qué es? A ver, para varias formas. En primer lugar, los partidos políticos no se fortalecen porque excluyes a organizaciones políticas. Se fortalecen cuando tú cambias las dinámicas dentro de los partidos. Por ejemplo, primero, obliga a todos los partidos a que formen a todos sus cuadros. Obliga a todos los partidos a que sean transparentes en la forma en la que reciben sus ingresos. Oblígalos a tener presencia nacional. Oblígalos a que no entreguen dádivas cuando están en campaña electoral. ¿Por qué no hacen eso?
¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué? Y la otra pregunta... ¿Pero cuál es su, porque digamos, están interesados en amarrar la cancha, en seguir siendo los mismos de los últimos 30 años, que son los únicos que pueden participar, y no se están dando cuenta que esto puede ser contraproducente para ellos mismos? Ahora, si se hace una reforma profunda en el sistema político, que me parece a mí es la tarea principal que en democracia deberíamos hacer, ¿cuántos de los partidos que hoy tienen representación podrían existir desde ese punto de vista? Mira, vamos a hacer... ¿O estaríamos frente a un momento en el que claramente varios de ellos tendrían que ya desaparecer? Vamos a ser muy claros. Si el Congreso diera normas obligando a los partidos a fortalecer sus cuadros, su militancia, a tener una verdadera visión, a tener representatividad nacional, yo te aseguro que la mitad no existiría en las próximas elecciones. Eso por representación, Claro. Pero el otro por la manera y el oscurantismo que hay en la inyección de fondos, que muchas veces vienen de la criminalidad organizada, del lavado de activos o de la corrupción. La otra mitad de repente desaparecería también. Pero por supuesto, pero ahí también tenemos otro problema, que son los vacíos en la normativa. Cuando hay vacíos en la normativa, complicas a la gente honesta, pero le facilitas el trabajo a los que quieren más bien no ser transparentes. Entonces ahí se necesita cubrir esos aspectos para que todos tengan claro de cómo van a poder rendir cuentas. Pero mira qué tal ironía, te la quiero comentar sobre la iniciativa de el APRA. Aya de la Torre, una persona tan respetada por todos los peruanos, fue excluido 3 veces del proceso electoral. Y el APRA fue perseguido. En 1930, Claro. en 1936, en 1945 y 1956. Y todos debemos de defender de que esa posición no estuvo correcta, que fue antidemocrática excluir a una persona como Aya de la Torre. Mi padre era de Acción Popular, pero acérrimo de Acción Popular. Y cuando escuchaba a Aya de la Torre, me decía a mí cuando era niño, escucha ese señor, yo no soy aprista, pero ese señor merece todo el respeto. Mira lo que se ha convertido el APRA. Bueno, digamos, Miren es que lo el que se ha APRA, convertido el APRA. digamos, hace tiempo, creo yo, su referente no es Aya de la Torre, sino Alan García. Y Alan García, digamos, por su comportamiento político, está en el lado contrario a Aya de la Torre en la mayoría de los temas. Entre otros, en la sospecha, por ejemplo, de vínculos con corrupción. Ha sepultado un partido que significaba tanto para los peruanos, independientemente si nosotros éramos militantes de ese partido o no. Y mira, y el día de hoy inclusive ha llegado a tal extremo que la mayoría de peruanos piensa que inclusive son organizaciones criminales. O sea, a ese nivel hemos llegado. O sea, ¿Y usted piensa como la mayoría en eso? yo como la mayoría quisiera que se llegue a las máximas investigaciones y que se sepa la verdad. Que se investigue igual con todos, con la misma justicia, con la misma equidad. Porque los peruanos lo que queremos saber la verdad. Porque ¿sabes qué? Hay otro tema. Que si llegamos a la verdad, se abre una ventana de oportunidad enorme al país. Porque los momentos más propicios para la lucha contra la corrupción son justamente cuando salimos de casos grandes de corrupción, como pasó, por ejemplo, en la época, al finalizar la dictadura de Fujimori. Ya, de acuerdo, pero el asunto está en que hoy la mayoría de los partidos políticos que hacen parte de la política en nuestro país están involucrados en ese caso. Y por un lado puede haber efectivamente un saneamiento de la política, y ojalá eso sea así, y que vayan presos todos los que tienen que ir presos, y que queden solo aquellos que, digamos, están o no están vinculados con ese tema. Pero el asunto es que ellos van a definir, y ellos están poniéndole el énfasis a la lucha contra la corrupción. Por eso es que, digamos, a unos les va peor que a otros en situaciones similares. Mira, la pregunta es, ¿tiene usted duda de que puede haber ahí, con esta contaminación de todos los partidos, un pacto de silencio, impunidad al final para decir, ya no sigamos avanzando porque en fin podemos desaparecer todos? Mira, ¿es un riesgo ese, no? Es un riesgo, hay dudas, pero yo sigo todavía confiando en los buenos elementos de la Fiscalía y del Poder Judicial. Yo sé que hay corrupción, mucha, y todos los peruanos lo sabemos, mucha corrupción en la Fiscalía y en el Poder Judicial, pero sigo confiando en que hay jueces honestos y fiscales honestos. Y hoy día creo que tenemos 2 oportunidades, que tenemos a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial a 2 personas que no han sido señaladas en sus trayectorias. Y eso es una gran oportunidad. Entonces, en lugar de promover iniciativas que se den en el Congreso, que se prestan para cualquier payasada, para cualquier circo, lo que tenemos que hacer es exigirle más bien a las autoridades competentes, que es el Ministerio Público y el Poder Judicial, a hacer bien su labor y a presionarlas, pero a presionarlas en lo debido. Hay que presionarlas por efectividad.
pero no hay que presionarlas demasiado porque también ese es un trabajo que tiene que hacerse, que requiere profesionalidad, de rigurosidad y de independencia. Así es. Pero también hay maneras indebidas de presionar que tienen resultados. Keiko Fujimori se presentó en una conferencia de prensa hace algunos días con todos sus congresistas, más su comité ejecutivo nacional, y dijo: nosotros no nos vamos a dejar por este Ministerio Público que nos está indebidamente persiguiendo. ¿Y sabe qué pasó? Que, digamos, días después una jueza le quitó, digamos, la cobertura de criminalidad organizada a la investigación que estaba haciendo este fiscal, al parecer que le han empezado a tener miedo. Entonces, si las cosas funcionan tan bien, ¿por qué pone el cuchillo entre los dientes? El fujimorismo tiene como asustar. Absolutamente, eso es cierto. Y por eso toda la sociedad tiene que estar vigilante. Pero yo te hago una reflexión. Si el fujimorismo es capaz de decir lo que dijo en esa conferencia de prensa, ¿tú te imaginas qué sería capaz de llegar al poder? ¿Qué sería capaz? De convertirse en un gobierno absolutamente autoritario. Yo lo he dicho, cuando faltaban días antes de la segunda vuelta y nosotros dimos nuestro voto crítico por PPK, yo lo dije, de que la tradición autoritaria del fujimorismo iba a ser que si llegaban al poder, esto iba a ser lo mismo que los 90, que no juzguemos al fujimorismo solo por lo que pasó en los 90, juzguemos al fujimorismo por lo que es el día de hoy. ¿Y hoy qué es el fujimorismo? Y hoy o sea, ¿cómo lo describiría? Digamos, seguramente con usos y costumbres de los 90, pero también con sus propios usos. ¿Qué es el fujimorismo? ¿Es un riesgo para la democracia el fujimorismo? Absolutamente. Sigue siendo. Su comportamiento en el Congreso a usted le lleva a la certeza de que se hizo bien no eligiendo al fujimorismo como gobierno. El fujimorismo es un colectivo con una tradición muy autoritaria, y una tradición autoritaria que se resiste además a reconocer sus errores. Lo básico en un ser humano, lo básico, es no solo reconocer tus aptitudes, pero también reconocer cuando te equivocas. El fujimorismo nunca ha hecho eso. Y si a eso le sumas su tradición autoritaria, y si a eso le sumas toda la historia de corrupción y de violación de derechos humanos a rajatabla, eso es lo que preocupa, porque lo que tenemos nosotros que defender es un sistema en donde todos tengamos la posibilidad de voz y la posibilidad de voto. Tenemos que defender la democracia, que es no excluir, sino incluir el pluralismo. De acuerdo. Entonces, digamos, el principio de la democracia no como el régimen de la mayoría, sino el respeto justamente de las minorías, de los que piensan distinto. El pluralismo, que es el republicanismo, significa eso, es vivir en pluralismo, en donde llegamos a consensos y diálogos y acuerdos mínimos para salir adelante. Y esos 3 acuerdos mínimos ya los he dicho, es defensa de la democracia, lucha contra la corrupción e inversión masiva en educación desde el vientre de la madre. ¿Kenji Fujimori es un fujimorismo diferente? Es decir, ¿hay realmente un punto de quiebre en el fujimorismo y podríamos estar pensando en que si al 2021 se van a dividir y pueden efectivamente plantear cosas radicalmente diferentes? A ver, ¿o es una simulación, es una ficción? Yo no creo que sea una ficción. Yo creo que efectivamente hay fraccionamiento dentro del fujimorismo, y me parece que eso es algo normal, porque el fujimorismo ya en 2 oportunidades consecutivas no ha podido llegar al poder, y eso como razón natural genera fricciones y dudas dentro de una organización. Eso es una cosa. Pero lo segundo es que yo no creo que el fujimorismo, digamos, tenga una nueva versión progresista, una nueva versión liberal. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. El fujimorismo es lo que es y nunca va a cambiar. El fujimorismo es irracional. El fujimorismo no tiene una visión del Perú, no tiene que ofrecerle a los niños ni a los jóvenes del Perú, porque el objetivo del fujimorismo es copar el poder sin ninguna razón en particular. Y ese es el daño que nos hace, y la pérdida de la gran oportunidad histórica que tiene el Perú de hoy. Se ha abierto una ventana de oportunidad al progreso. Esa ventana de oportunidad está determinada por el boom demográfico, por la era del conocimiento, por nuestra situación fiscal en donde podemos invertir. ¿Ustedes creen que esto va a pasar siempre? Esto solo nos quedan 10 o 15 años más. De acuerdo. Y si no aprovechamos esa oportunidad... La perspectiva que ustedes tienen, pero quería insistir en este tema. ¿El fujimorismo podría existir sin un Fujimori? Es decir, algunos fujimoristas dicen que no lo hacen, que ni Kenji ni Fujimori ni Keiko están ahí por ser Fujimori, que podrían ser otra persona y podría de repente tener la misma acogida y el mismo protagonismo. ¿Usted cree eso? ¿Podría existir
Fuerza Popular o el fujimorismo sin un Fujimori, o están ellos básicamente aupados bajo una lógica de un Fujimori siempre en la cabeza? A ver, ¿qué hay detrás del fujimorismo? Es una pregunta más de fondo. Yo creo que lo que hay detrás es ira, es rabia, es resentimiento. Entonces, si me permites continuar con el argumento. Entonces, fujimorismo va a existir en la medida que en los peruanos siempre tengamos espacio para la rabia, para la ira y para el resentimiento. Si el señor Fujimori pasa algo y no existiera, o cualquier otro miembro del fujimorismo, siempre y cuando los peruanos tengamos espacio para eso, para el odio, para todos estos discursos de la ira, de la rabia y del rechazo, entonces el fujimorismo va a seguir existiendo. Quizás se va a llamar de una forma diferente, con otra persona. Entonces lo que los peruanos tenemos que luchar no es no ser solo anti por ser anti, e irnos contra un nombre o irnos contra un apellido. Lo que los peruanos tenemos que luchar es por los valores, porque si esos valores negativos persisten, ¿qué importa que cambien de apellido? Van a seguirle haciendo daño al Perú. Lo que hay que hacer es resolver los problemas. Resolver. Y la gente necesita que le resuelvan los problemas. Pasan por dos cosas. Primero, lo que tú acabas de decir, resolver los problemas de la gente, que están en 4 espacios: educación, salud, transporte público y seguridad. Y lo segundo es invertir masivamente en educación. La política del Estado prioritaria número 1 debe de ser invertir en educación, invertir más e invertir mejor en educación. Y así vamos a poder luchar con esos antivalores republicanos que refleja el fujimorismo. Que refleja, sin duda. Ahora, ¿se arrepiente usted del voto crítico a Kuczynski? Digamos, su argumentación hasta ahora es, digamos, el fujimorismo es lo peor y sigue siendo lo peor. Y ahora con Kuczynski presidente, que ganó solo porque la gente no quería el fujimorismo, porque no tenía una virtud que claramente lo diferenciara del fujimorismo. ¿Y usted cree que hizo bien? Sí. Y creía que iba a terminar tan rápida y prontamente siendo un gobierno tan débil con estas características? A ver, nuestro partido no se arrepiente del voto crítico al presidente Kuczynski, y por una razón muy sencilla. El presidente Kuczynski es un adversario en la democracia. El fujimorismo está fuera de la democracia, está fuera del sistema, y por lo tanto nosotros podemos estar en desacuerdo en muchos aspectos del pensamiento y del gobierno del señor Kuczynski, pero algo que tenemos en común es que ambos queremos defender la democracia y ambos estamos interesados en que todos opinen y que lleguemos a diálogos. Y él la está defendiendo, digamos, con convicción. Me refiero a lo siguiente: esta manera de cómo ha terminado él colaborando y contribuyendo a que finalmente el fujimorismo se pare mejor y lo termine arrinconando, porque muchas de las cosas que le están pasando al presidente en su debilidad tienen que ver porque el fujimorismo está bravucón, ¿no? Está atacando, pero también porque el presidente ha ido como dando señales de que en una lógica de llevarse mejor con ellos hay que ceder y ha terminado donde está ahora. Y el otro asunto vinculado a eso es inclusive que está guardando la carta como comodín para la salida de Fujimori, si es que el fujimorismo sigue empecinado en lo que hasta ahora está haciendo. ¿Es defender eso bien la democracia, o si haría eso le parecería a usted que rompe con el compromiso por el cual usted votó por él críticamente? El presidente tiene una gran confusión. Él cree que liderar un país es administrar un país. Tiene la gran confusión tradicional del gerente versus el líder. El gerente te administra el presente, la inmediatez. El líder transforma y guía a un colectivo a una situación mejor. ¿Y el presidente ha aplicado a eso ya? Claro, el presidente, que él no está viendo las cosas de esa manera. El presidente entró a ser presidente con una, me parece, con una idea de administrar. Y cuando no lo dejan administrar, entonces está dispuesto a dejar cualquier cosa y abdicar a cualquier cosa con tal que lo dejen administrar. Y para él el concepto de administrar es simplemente destrabar proyectos de inversión. O sea, no solo administrar, que ya es una responsabilidad muy acotada, sino además dentro de eso una visión tan diminuta del progreso, que significa simplemente destrabar proyectos cuando no lo es. Entonces, si tú entiendes esa lógica, ¿qué significa? Que un administrador con una función tan acotada estaría dispuesto a dejarlo todo con tal que le dejen hacer su chamba. Y eso es lo que está pasando. El presidente está confundiendo la inmediatez con la historia. Está tratando de intercambiar algo circunstancial, menudo,
por la historia del Perú. Él nunca se ha puesto a pensar que acá en 50 años van a haber toda una generación de niños peruanos que van a ser educados en los colegios leyendo libros, que una vez hubo un presidente que indultó a un expresidente calificado como el régimen más corrupto en la historia de la humanidad, el séptimo más corrupto en la historia de la humanidad, en donde se hicieron una serie de temas que los peruanos rechazamos y que simplemente lo dejó, digamos, fue contra la ley para que le dieran un poco más de combustible político para terminar su gobierno. O sea, ¿te das cuenta? Y que si eso pasa en el ejercicio del mandato del presidente Kuczynski, usted claramente se pondría del otro lado, ya se ha opuesto públicamente a esa posibilidad, pero ¿qué concretamente hacía? O haría? Porque esto no es un ejercicio solo de especulación, sino de un hecho que claramente pudo haber pasado. Usted pudo haber estado en el lugar del presidente Kuczynski ahora. Digamos, claramente las encuestas en el proceso electoral último, antes de que lo sacaran, daban cuenta de que usted crecía en las encuestas, que estaba claramente en un segundo lugar y que lo más probable es que pasaba a la segunda vuelta con el fujimorismo. Y probablemente por el entusiasmo que generó su candidatura, pero por las consideraciones por las que Pedro Pablo Kuczynski ganó, que era la defensa de la democracia, usted hubiera podido ganar las elecciones. ¿Qué hubiera hecho de distinto a Pedro Pablo Kuczynski al margen de esta mirada más histórica y la administración del país de esa manera? Digo, y pienso en su relación con el fujimorismo. ¿Cómo hubiera sido? En primer lugar, uno de los escenarios posibles es lo que tú mencionas. Sí. Lo segundo es que es muy difícil hacer un escenario contrafactual. Es lo más complicado. Pero lo que yo sí te podría decir son dos cosas. Que si hubiera sido difícil, hubiera sido complicado. Por supuesto que lo hubiera sido. Tenemos que reconocer que la situación no era de las mejores, con una oposición con tantos congresistas tratando de obstaculizar. Pero lo que sí te puedo decir con la misma objetividad es que nosotros sí hubiésemos sido más firmes. Por ejemplo, en el voto de confianza en donde estaba el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Sí, por Ese supuesto. era el momento. Ese era el momento. De Yo marcar creo que la cancha. Ahí, y decir, claro, yo defiendo. Ahí cambió. Ese fue un punto de quiebre. En donde nosotros, yo sí tengo la certeza que hubiéramos tomado la decisión de ser firmes. ¿Por qué? Porque las herramientas te las da la Constitución. Y porque hay una gran diferencia entre ser buena gente y querer el diálogo y tener la mejor de la intención, y la otra es simplemente poner la otra mejilla porque sí. Y mire lo que ha demostrado la historia, lo que ha pasado en los últimos años, ha demostrado que efectivamente al presidente no le valió de nada ser buena gente. Tú puedes ser buena gente con la gente que tiene sus comportamientos con tus mismos códigos. Claro. Pero cuando estás en una calle y viene el grandote que te quiere hacer bullying, tú le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy buena gente, quiero... te invito una manzana. Sí, por favor, y te mando una cachetada. Y al día siguiente, pero mira, al día siguiente te lo vuelves a cruzar y le invitas un plátano. Sí. Y te vuelves a mandar una cachetada y al tercer día haces lo mismo. Entonces eso ya no tiene lógica, eso ya no tiene sentido. Es más, uno podría pensar que en el primer intento uno aprende, pero lo que tenemos ahorita es que no. ¿Y cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que lo único que el gobierno está interesado es en combustible político de corto plazo para poder administrar lo que cree que se tiene que administrar, cuando lo que se tiene que hacer es liderar un país. ¿Y Mercedes Arauz va para poner la otra mejilla o significa un comportamiento distinto en la relación del gobierno con el fujimorismo? Es muy prematuro todavía, es muy prematuro ver cuál es el comportamiento del nuevo gabinete. Todos hemos sentido que ha habido que las fricciones se han reducido, y creo que eso es bueno para todos los peruanos, porque significa que se van a tomar decisiones y que vamos a poder ojalá ver cómo avancen. Yo creo que es muy prematuro y nosotros esperamos que las cosas avancen, que las cosas vayan bien, porque todos lo que queremos es avanzar. Que el país mejore. Que el país mejore. ¿Qué tiene que decir ahora? Porque una de las cosas que le dijeron en la campaña anterior, que usted era como un PPK más joven, ¿no es cierto? Eso es lo que le dijeron, sí. ¿no es cierto? Dijeron, bueno, digamos, tampoco eso es, digamos, un hecho que esté mal, porque Pedro Pablo Kuczynski tiene una trayectoria, es un profesional importante y todo, digamos, tampoco es un problema. Pero ¿qué lo diferencia de él en términos? Usted es una persona que, digamos, tiene muy buena formación, técnicamente consistente, tiene un discurso, genera simpatía, pero ¿qué lo diferencia sustantivamente? Porque si usted gana la elección en el 2021, que va a participar de todas maneras, no creer que va a terminar con esta lógica gerencial del país como lo ha hecho Kuczynski? Bueno, nos diferencian varias cosas. El presidente tiene algunas características interesantes, muy respetables.
Pero hay algo fundamental, que es el enfoque de progreso. Ujú. El Perú en los últimos 30 años ha venido creciendo y progresando sobre la base del enfoque del chorreo, que es esta idea de que la única forma que el país avance es obsesionándote y apostando todo por la gran inversión, a costa de cualquier cosa. Bájale los estándares a la protección del medio ambiente, baja los estándares a las condiciones laborales, da incentivos tributarios de cualquier tipo, es decir, cualquier cosa con tal que la gran inversión se mueva, porque eso genera empleo y reduce la pobreza. Ujú. ¿Okay? ¿Y eso ha dado resultados? ¿Esa lógica funciona? A ver, esa lógica ha dado resultados. La pobreza ha caído y el crecimiento ha aumentado, pero no es suficiente. Ujú. Eso ya se agotó. Ese modelo se agotó, como ha pasado en otros países. Lo que ha pasado en el Perú no es solamente único del Perú, ha pasado en muchos países. Entonces, ¿qué es lo que toca ahora? Ahora lo que toca es pasar a otro enfoque, que es el enfoque de la productividad, que significa que el Perú tiene que crecer sobre la base de otras fuentes, que son fundamentalmente la educación, la salud, la conectividad, la infraestructura, la diversificación productiva. Ujú. Todos los países, cuando están en el subsuelo, aplican el chorreo para salir a flote. Y una vez que salen a flote, cambian el enfoque, que ahora ya no es basado en la gran inversión, sino basado en las personas, De acuerdo. que son la fuente. Entonces, esa diferencia es una diferencia de fondo, porque te cambia la política pública. Por ejemplo, si me dejas Sí, esta claro. idea. En el chorreo hay dos políticas. Políticas para los de arriba, que son los grandotes, Ujú. y políticas para los de abajo, que son los programas asistenciales sociales para los de extrema pobreza. En el nuevo enfoque que nosotros proponemos, lo que predominan son las políticas al medio, que son las políticas para las clases medias emergentes, las políticas universales, en donde todos deberían de tener servicios públicos de calidad para salir adelante. Entonces, el Perú ya cambió. El peruano ya no es el que vive para sobrevivir. Ahora acuerdo. tenemos un peruano que está viviendo para aspirar. Entonces, antes estábamos administrando la escasez. De Hoy día acuerdo. tenemos que administrar el progreso. Ya, Entonces, perfecto. eso es una gran De diferencia. acuerdo, pero para trasladar, digamos, esa perspectiva, ¿no es cierto? Ujú. Esa manera que usted plantea de hacer las cosas, que combina lo económico con lo social y el fortalecimiento de la clase Sin media, duda. que es fundamental, que ha pasado en otros países, ha logrado que los países se consoliden en otros ámbitos también. Pero resulta, digamos, particularmente interesante, y a ver cómo se aplica eso a lo que se viene, porque uno de los hechos que genera expectativa en el gobierno y en distintos sectores es que van a ser dos aspectos los que van a mover la economía y probablemente nos lleven, lo acaba de decir Mercedes Arauz, de un 2.8% de crecimiento este año a un 4.2% que calculan para el siguiente, que es uno, que los metales están ahora, digamos, cotizándose mejor en el ámbito internacional, o sea, decir, seguir apostándole a las industrias extractivas y a la venta de recursos minerales. Y la segunda es la reconstrucción después del desastre por el Niño costero. Es decir, la expectativa sobre la economía se sostiene en estas dos cosas. Entonces, este año y todo el siguiente, lo que va a pasar es que vamos a estar metidos a eso, con el problema que hay en torno a que, para que eso suceda, tienen que salir nuevos proyectos mineros y los temas de confidencialidad social no se han resuelto todavía. ¿Qué piensas sobre eso? Porque eso es lo que el presidente ha dicho, va a mover la economía este tiempo. A ver, en primer lugar, me parece positivo que tengamos prospectos de crecer más De acuerdo. sobre la base de los dos elementos que tú has mencionado. Pero quiero hacer una reflexión. ¿Ustedes creen que un país es sostenible utilizando estas dos fuentes de crecimiento? Es decir, si acá en 5 años los precios de los metales se caen, entonces todos nos fregamos. O sea que si acá en 5 años no hay otro Niño costero y no tenemos una reconstrucción, todos nos fregamos. El país tiene que ser pensado de acá a 30 años. Y eso significa que necesitamos identificar fuentes de crecimiento que sean sostenibles en el tiempo. ¿Cuáles son esas? La diversificación productiva, la innovación, la ciencia y la tecnología, la educación. Todos los países que están desarrollados crecen sobre la base de fuentes diversificadas y sostenidas en el tiempo. El Perú, el 75% de nuestras exportaciones son materias primas. Ningún país se sostiene en el largo plazo con una estructura de ese tipo. Entonces, yo estoy muy contento que la economía vaya a crecer 4% por las dos fuentes que tú me has dicho, precios de los metales. ¿Quién no? Por supuesto. Pero la pregunta de fondo es, no podemos seguir viviendo así. Nos ha pasado con el guano, con el salitre, con el petróleo, con el caucho. Ahora nos pasa con los minerales. ¿Vamos a seguir viviendo así? Hace 200 años no somos independientes económicamente y tenemos que generar nuestra independencia ahora. Ahora, alguien me dice, señor Guzmán, pero esos planes van a tardar tiempo. Pero por supuesto que van a tardar
tardar, pero tenemos que comenzar. Todos, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, todos han hecho lo mismo y tenemos que comenzar ahora, ese camino. Pero digamos, parecería que este gobierno no va a comenzar eso. No, y además yo ni siquiera creen eso. Conversaba con el ministro de la Producción aquí y cuando le hablé de diversidad productiva, digamos, era casi como lo hubiera insultado. Me dijo que qué está diciendo, no que creen son en tonterías. Digamos, han tratado de dibujar lo poco que en el gobierno anterior, y hay que reconocer, se buscó avanzar en esa materia, que era incipiente porque era germinal todavía, pero no van por ahí. Entonces mi preocupación es qué va a pasar el 2021 cuando usted u otro gane la elección o participen de ese proceso electoral. Si a este gobierno le va mal y los niveles de descontento crecen, porque la economía no mejora, seguimos con esta lógica del chorreo, la corrupción no se sanciona debidamente, los mismos que usted llama dinosaurios siguen siendo protagonistas de la política, el descontento va a ser generalizado y el riesgo de eso es que podemos el 2021 estar frente a opciones que no sean, digamos, usted va a ser el moderado, usted va a ser más el de centro, porque van a haber posturas a la izquierda y a la derecha que van a ser sumamente radicales. Acá podemos tener una versión local de Donald Trump o podemos tener una versión tipo la Antauro Humala participando en esa elección si le va mal al gobierno. ¿Cree usted que eso puede pasar? Bueno, o sea, digamos que ese escenario puede ser el del 2021, el del bicentenario. Bueno, en primer lugar, el descontento que tú proyectas para el 21, eso ya está ocurriendo hoy. O sea, no necesitamos esperar hasta el 21. Ya, hoy día la gran mayoría de gente está harta y el descontento ya está masivo y expandido. Pero el segundo punto que tú tocas es crucial. Es de que estamos dándole paso o espacios a posibles opciones extremistas que están fuera del sistema y que van a ocasionar una catástrofe como Venezuela, por ejemplo, o otras opciones conservadoras de derecha. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Si tenemos esos riesgos extremistas, la solución es crear un partido político de verdad, dentro del sistema, dentro de la democracia, pero que sea moderno y que apueste por valores modernos y que se conecte con la gente. Por eso nuestra responsabilidad en el Partido Morado es enorme, porque detrás nuestro no está solo la responsabilidad de llegar al poder y de hacer cosas buenas, sino también de evitar que el Perú caiga en el abismo. Tenemos que convencer a la gente que sí, dentro de la democracia, sí hay esperanza y que sí se pueden hacer las cosas. Hay otros países, yo les pido a los peruanos que crean en lo que estoy diciendo. Hay países, ni siquiera en Asia, en América Latina, que sí han logrado salir adelante en democracia con opciones modernas. ¿Hay alguno nuevas en particular que, digamos, es para usted un referente en términos de, en la región, en América Latina, digo, que podría ser un poco la aspiración de nosotros en materia institucional, económica, social? Por supuesto, Uruguay, Costa Rica. Son países que ahorita están discutiendo otras cosas. Por ejemplo, yo he estado en Uruguay y te voy a contar dos anécdotas. Estaba en un taxi, me estaba llevando a un lugar y yo le pregunté al chofer cuántos expresidentes vivos habían y me dijo 4. Hay 4 expresidentes. Y le pregunté cuántos de ellos están involucrados en casos de corrupción. O presos. ¿Sabes los que hizo? Sacó la mirada del frente y volteó para mirarme y me dijo, ¿qué? Me dijo, no, esas cosas no pasan en Uruguay. Y la segunda anécdota que me pasó en Uruguay fue que pregunté cuántos niños tienen anemia en Uruguay y cuántos están malnutridos. Las 3 personas que me reuní voltearon a mí y me dijeron, ¿qué? No, eso en Uruguay se resolvió hace muchísimo tiempo. Ahora nuestros problemas son otros. Sí. Entonces, eso yo les digo a los peruanos, sí se puede resolver, pero necesitamos tener focalización y necesitamos llegar a un consenso nacional. De acuerdo, pero hay un momento previo que hay que resolver, y es que, digamos, la política, si bien es cierto, tiene un motor, que es, digamos, el deber ser, el querer cambiar, la convicción por, digamos, hacer un Estado mejor, Estado de bienestar, pero también es la realpolitik, y lo más probable es que los otros partidos no dejen que usted entre al proceso electoral. Van a insistir con esto, o sea, yo no creo que después de escucharlo hoy Mulder diga, bueno, sabe que señor Guzmán, ¿verdad? No tenemos problema, usted entre, bienvenido, vamos a competir. Van a insistir con esa lógica. ¿Qué va a pasar con Guzmán? ¿Va a tener que buscar otro partido el 2021 para poder postular o, digamos, va a esperar que pase el otro proceso electoral y empezar al subsiguiente para poder participar? Ya, primero, paso a paso. Ya. ¿Usted cree que se puede revertir paso a paso? Con calma, a quemar etapas. Ahora lo primordial es abrir esta discusión nacional. Es que los periodistas, los líderes de opinión, algunos actores importantes, organizaciones, colectivos, expertos, alcen su voz
y digan lo que esto puede significar. Que lo que estamos atendiendo es a la posibilidad de que el Perú transite de una democracia a un autoritarismo nuevamente, porque cuando tú comienzas a excluir candidatos, entonces es el camino seguro a convertirte en Venezuela, a convertirte en Chávez. Por eso digo que las personas que promueven esto no tienen ni idea de lo que están germinando en este momento, no tienen ni una visión histórica de lo que esto pueda significar. Entonces, primero levantar esa conciencia nacional y levantar la conciencia en los peruanos de a pie de lo que está pasando, que como ya lo he dicho, los políticos creen que los peruanos somos unos pelotudos, que no nos damos cuenta de lo que están haciendo, porque dicen, no salen a marchar, entonces la gente está en otra. No es eso. Es que las personas de si Perú clasifica, Fujimori lo indultan y nos quedamos adormecidos. ¿Sabes qué pasa? Que que el fútbol, me dijo aquí Pedro Cateriano el otro día, que si Perú pasa al Mundial, la sostenibilidad política se consolida para Kuczynski, porque nadie va a estar atendiendo a lo que hace y todos vamos a estar viendo el Mundial. Así de precario, digamos, es nuestra realidad. Sí, pero creo que también es porque los peruanos no saben o creen de que el esfuerzo individual, de que si ellos salen a la calle, millones de personas no van a salir. Creen que lo que ellos puedan hacer no va a ser suficiente. Pero los que promueven estas iniciativas antidemocráticas, anticonstitucionales, no me sorprendería que otros gobiernos, por ejemplo, se comiencen a pronunciar. No me sorprendería mañana que la Unión Europea o Estados Unidos comiencen a pronunciarse, porque ya lo que está pasando acá está pasando de todas proporciones. O sea, ya han perdido la vergüenza. Es más, yo recuerdo esos tiempos en donde los políticos hacían cálculos y donde decían, mira, si a la gente no hay que quedar tan mal con la gente, nos van a percibir. Ya eso ya se ha perdido. No les importa que la gente los siga detestando. Si las encuestas salen mañana que el 100% de los peruanos los detesta, ellos van a seguir haciendo lo que hacen. ¿Sabes por qué? Porque están muriendo, se están extinguiendo, están dando los manotazos de ahogado. Nosotros a dar un paso al que se vayan todos, es decir, todos los que están ahí, que todos son iguales. El fujimorismo trató de mirar con distancia el tema de Lavallato. Ahora con las investigaciones a Keiko, digamos, se siente también seriamente interpelada por eso. Es decir, ¿estamos a ese nivel de hartazgo en la población que diga, ya estos no nos representan? ¿O salva usted algunas de estas posibilidades, por ejemplo, para el 2020? Bueno, eso ya existe. Las encuestas, las últimas encuestas que preguntaban sobre los partidos políticos inscritos, el 82% no se siente representado por ninguno de ellos. Entonces no es que hay que hacer pronósticos futurísticas, no, eso ya está ocurriendo. Cuando tú tienes un elenco estable de los últimos 30 años, en donde la gran mayoría está siendo investigada, entonces ¿cuál va a ser su reacción natural? Defenderse con los últimos recursos para que no la saquen, para que no los voten. Y eso es lo que está ocurriendo. Y defenderse con los últimos recursos es de una forma irracional. Es decir, ya ni siquiera con una lógica electoral o con una lógica política de cómo me van a ver. ¡Qué roche! ¡Qué vergüenza! No, sino ya simplemente perdiendo todo el pudor, perdiendo toda la vergüenza. Tengo que terminar y hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Le gustaría el 2021 jugarse un repechaje con Keiko Fujimori? No es una cuestión... O sea, no digo de una figura, que me guste o no. Pero va a ser el fujimorismo un protagonista también en la próxima elección. Por supuesto, o sea, no creo que... Nosotros, independientemente con quién no, por eso le pregunto pues directamente eso, porque ella es con la que usted iba a pasar la segunda vuelta en el proceso electoral anterior. Eso posiblemente pudo haber pasado, pero en el futuro yo lo único que te quiero decir es que nosotros queremos llegar al poder para hacer las cosas que el país necesita, y el hecho de que nuestro contrincante sea el partido A o el partido B, para nosotros eso es menos relevante. Lo más relevante es hacer nuestro trabajo, cumplir con todos los requisitos que nos pide la ley, porque lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir con un rigor y con una pulcridad, respetando la ley. ¿No le van a ganar en mesa esta vez? ¿Perdón? ¿No les van a ganar en mesa? No, porque estamos haciendo un buen trabajo y vamos a respetar todos los requisitos legales que nos han puesto, porque somos gente de trabajo y somos gente seria. Julio Guzmán, líder del Partido Morado, conversó con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable. Que vaya todo bien. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día lunes a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho.